tiene 10,000 millones de pesos de presupuesto al año. De los 2,500 municipios. Santa Cruz, ¿no? Sonora. Tú dices, Pues los más pequeñitos. ¿dónde? Había dicho Santa Cruz de Sonora, pero pues por ahí andan también entre los... Pero no tanto. No. ¿10,000 millones? No tiene. No, ni uno, es cierto, perdón, ni, creí 10 millones. Sí. No, ni ninguna. Cajeme. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Presidente, en el tema de la impunidad, hoy la página Chiapas Paralelo reporta ¿Cómo? Chiapas Paralelo, un medio de Chiapas independiente, reporta el asesinato de un fiscal indígena, Gregorio Pérez Gómez. ¿Qué reporte le dieron a usted esta mañana y en este caso, cómo se va a avanzar en este caso? Era el que estaba llevando el caso de Panteló, parece que ya se complicó, presidente. Sí, ¿cómo ha avanzado la solución a este conflicto? Sí, está lamentablemente este hecho. Asesinaron a un procurador defensor de los derechos indígenas en San Cristóbal. También. Y ya se iniciaron las investigaciones y parece que sí está vinculado con lo de Panteló, pero no podemos decir más. Ya se está haciendo la investigación y vamos a seguir actuando. ¿Se ha complicado mucho este caso, presidente? ¿Ahí advierte una pronta solución? Sí, pues estamos trabajando todos los días buscando que se resuelva, que no haya impunidad, no se proteja a nadie y por eso se puede hacer justicia. Presidente, en este mismo de la impunidad que ha ofrecido usted a lo largo de 3 años, la semana pasada hablaba de que lo que pasó con el magistrado Saldívar, que no va a ampliar su mandato, usted pues se advirtió un poco como desencanto, o ya son 3 años, o sea, esto frena un poco advierte usted que frena el trabajo o lo poco que se haya o lo mucho que se haya hecho contra la impunidad en el caso de los jueces y los magistrados y en el caso del Ejecutivo, ¿qué se está haciendo justo para que no contribuir si bien usted habla de que hay magistrados del antiguo régimen que están frenando el avance de la lucha contra la impunidad en el caso del Poder Judicial, en el caso del Ejecutivo, ¿qué se está haciendo en este punto? Porque también los jueces y los magistrados que llegan a un caso de impunidad, pues se basan muchas veces en pruebas que salen de las dependencias federales, por ejemplo, el Semarnat o en los casos agrarios, que muchas salen de ahí de Sedato y todo eso. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿De qué manera usted, si no se puede combatir la impunidad desde el Poder Judicial, en lo que le resta a usted de sexenio, que si ha encontrado alguna forma de que se pueda avanzar en este tema sin que se pueda avanzar en el Poder Judicial? Nosotros estamos limpiando al Ejecutivo de corrupción, sin lugar a dudas. Tú hablas, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores es una mujer honesta. No, tengo que preocuparme por sus resoluciones. Sí, pero la si gente hay que está abajo. Casos, sí. O sea, los que aún quedan y que están abajo. No, pues, y que están trabajando justo para apoyar No hay impunidad. No hay impunidad para nadie. En Sedato, por ejemplo, presidente, se usaron muchos documentos apócrifos, sí, así era falsos antes, para ayudar a ciertos grupos de poder, así era antes, megaproyectos, etcétera, no, para poder ganar en juicios ante magistrados y jueces. Ya no es así en Sedato. Así era. No, pues el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado por la delincuencia, no solo por la delincuencia organizada, por la delincuencia de cuello blanco. Entonces, hacían lo que querían. Pero eso ya no se da.
Estoy grabando unos mensajes, porque como viene el informe, el día primero, tenemos posibilidad, de acuerdo a la ley, a informar 15 días antes, con mensajes, que por cierto son tiempos oficiales. Yo estoy grabando y les van a gustar los mensajes. Presidente, cuando habla de... Es que en el tema que estás tratando ya no es lo mismo. Ya no se permite la corrupción. ¿Cuándo nos podría presentar un reporte de cómo se ha limpiado justamente en Sedatu, que tiene mucho que ver con lo de las tierras y que es uno de los grandes problemas del país, de los campesinos, de las comunidades? Pues sencillamente ya no se les ha despojado a los campesinos. No hay un solo despojo. Pero hay muchos en proceso, presidente, que no se han podido resolver. ¿Saben desde cuándo? Sí, que tienen algunos hasta 50 años. Más. ¿O más? Aquí trata un compañero un asunto de Krill, Chihuahua. Sí. Se pidió que vinieran los compañeros campesinos, las comisiones, pues es de los años 40. Así es. ¿Y en qué consiste? En que se aprobó una resolución para entregar, no sé, 8,000 hectáreas, 12,000. Y en la ejecución les entregaron 4,000. Pero desde ese entonces. Sí. Entonces, otros campesinos, porque montaban ejidos sobre ejidos. Nos contraponían. Sí. Tienen en posesión las tierras. Entonces, la resolución presidencial en efecto habla de 12,000 hectáreas. Entonces, ellos dicen, queremos que nos devuelvan las 8,000. Si no nos devuelven las 8,000 hectáreas, que nos paguen. Entonces, el planteamiento es, vamos a ver en qué situación están, vamos a ver la cuestión legal, sobre todo lo social, porque nosotros no podemos utilizar el dinero del presupuesto, que es de todo el pueblo, ¿sí? A diestra y siniestra. Tenemos que cuidar el dinero. Y yo soy bastante cuidadoso. Pero entonces, ¿cómo se va a resarcir el daño de este caso y de otros? Sí, no, pero ¿sabes cuántos hay así? Sí, bueno, por lo menos en Sonora hay varios. Pues deben de haber de ese tipo como unos 5,000 casos. O sea, donde les entregaron la tierra, hubo una resolución, pero al momento de ejecutarla, o ya estaba no invadida, sino ocupada por otros, porque la resolución la hicieron en el escritorio, Así. en las oficinas, o nunca llevaron a cabo en el terreno la ejecución. Entonces tenemos que tomar decisiones de ese tipo, ver cómo ir resolviendo caso por caso. Es todo lo que se heredó. ¿Alguna alternativa a resultados exitosa en alguno de estos 5,000 casos, presidente? Que ya lo hayan resuelto ahora en su gobierno. Sí, llevamos tierras recuperadas. Por ejemplo, se había vendido una superficie, creo que de 3,000 hectáreas en Calquiní a un gran empresario a precio de remate, y nos dimos cuenta y cancelamos la operación y se recuperaron las tierras, y muchos casos así. ¿Cuándo nos presenta un reporte de esto, del avance que llevan en esto? El Sedatu es un poco también lo que estamos haciendo en las comunidades y en los pueblos yaquis. Así es. O sea, ahí es lo mismo. El general Cárdenas autorizó una superficie para los pueblos yaquis, hubo una resolución, pero la posición que tienen los pueblos yaquis no es esa, les faltan
como 20,000 hectáreas. Eso si se toma en cuenta la resolución del general Cárdenas, porque también ellos plantean que es más. Pero esas 20,000 hectáreas que les faltan a los yaquis ya son ejidos. Posteriormente entregaron ejidos o urbanos. Son zonas urbanas. Propiedades o zonas urbanas, exactamente. Entonces, queremos hacer justicia al pueblo yaqui, a los pueblos yaquis, que son los más afectados por la represión en la historia de México, considero. Después de los mexicas, después de la tremenda violencia que significó la conquista, el exterminio que significó la conquista, sobre todo a la cultura mexica, en la toma de Tenochtitlán, que vamos a recordar con dolor, con pesar, el viernes, que se cumplen 500 años. Después de ellos, los yaquis, y en tercer lugar, los mayas, en exterminio, de miles. Solo la toma de Tenochtitlán, de acuerdo al parte de Cortés, enviado al rey, un día antes, el 12 de agosto de 1521, le dice Cortés al rey que se habían asesinado o aprehendido a 40,000 indígenas mexicas. El reporte de Cortés. Los yaquis en la guerra que les declaró Porfirio Díaz para quitarle las tierras y el agua, murieron solo en la guerra, de acuerdo a informes de un gobernador de Sonora de ese entonces, 15,000, más los que fueron desterrados para trabajar como esclavos, que murieron también muchos en Yucatán, todos los deportados. Y los mayas igual, en la guerra de castas y en el porfiriato. Era acabarlos. Entonces, estamos haciendo justicia. Y sí vamos a pedirle a la Procuraduría Agraria y a los de SEDATU que informen. Pero ya no es lo mismo, ¿eh? Y ahorita que menciona a los yaquis en esto de la impunidad, que todo tiene que ver con la impunidad, presidente, todos los caminos llevan ahí al menos hay preocupación en la etnia porque hay al menos 7 yaquis desaparecidos. Supongo, ¿qué reporte tiene usted? ¿Qué avance tiene que ahí? Los estamos buscando porque también se introdujo el crimen organizado, la delincuencia, y desde que se reportó la desaparición de estas personas, di instrucciones para que la Secretaría de Marina, Defensa, todos se dedicaran a eso, a la búsqueda de estos desaparecidos. Es nuestro trabajo. No hay indicios de… Hemos utilizado todo. No puedo comentar más, pero no hemos dejado de buscarlos. Presidente, ¿hay desencanto de usted en el caso de que en el Poder Judicial no se pueda avanzar contra la impunidad? No, ¿saben por qué? Porque ayuda mucho el que estemos denunciando, todos. Es que antes no se denunciaba nada, entonces hacían lo que querían. Todavía, presidente. No, pero ahora hay un caso de un juez que libera injustamente a un delincuente por dinero y aquí lo denunciamos. Y estoy pidiendo siempre que el Consejo de la Judicatura investigue
Pero, por ejemplo, presidente, cuando se logra alguien que tiene recursos, como Lidia Cacho, por ejemplo, su caso ya llegó y al final, o sea, llegó a un final y resulta que exoneran a estas personas, a sus agresores, en el Poder Judicial. Entonces, pero pues también se denuncia. Yo lo denuncié y lo denunciamos todos. Y ellos tienen, los del Poder Judicial, que asumir su responsabilidad y no pensar que es como antes. Yo le tengo mucha fe a la denuncia pública. El problema es que antes robaban, cometían injusticias y ni siquiera perdían su respetabilidad. Ni se sabía quiénes eran. Actuaban en la clandestinidad, en el anonimato. Ahora un juez, un magistrado, un ministro que actúa mal, pues se conoce, y creo que por muy cínico que sea, le afecta, porque además ellos con esas actitudes le causan daño a sus familiares, a sus hijos, que no tienen nada que ver, que no tienen culpa del mal comportamiento de los padres. Es una vergüenza. Entonces, yo sí creo que hemos avanzado, porque no se tolera la impunidad. Una cosa es que lo hagan, que cometan una fechoría y que logren que no se sepa o que no sean castigados. Pero otra es que si la autoridad lo sabe, que se quede callada, que no diga nada, que no denuncie. Nosotros no toleramos ni la corrupción ni la impunidad. Ese es el coraje que tienen nuestros adversarios, los conservadores, porque antes habían estos enjuagues, componendas, una relación de complicidad entre la cúpula arriba, se protegían unos a otros y la gente no se enteraba de lo que sucedía, percibía, porque el pueblo tiene un instinto certero, pero no a detalle, no como ahora. A ver, ¿cuánto se le daba de dinero al Universal? ¿Se sabía? No. ¿Cuánto gastaba el gobierno en publicidad para que hablaran bien del gobierno? Pues nada más en el sexenio pasado, a razón de 10,000 millones por año. ¿Qué municipio de México, se los dejo de tarea, tiene 10,000 millones de pesos de presupuesto al año? De los 2,500 municipios. Santa Cruz, ¿no? Sonora. Tú dices, pues los más pequeñitos. ¿dónde? Había dicho Santa Cruz de Sonora, pero pues por ahí andan también entre los, pero no tanto. No. ¿10,000 millones? No tiene. No, ni uno, es cierto, perdón, creí 10 millones. Ni ninguno. Cajeme, ni Guaymas, ni Nogales, ni San Luis Río Colorado, mucho menos Bacanora. Bacanora debe de tener como 10 millones. 10 millones, sí, eso. Sí, aquí estamos hablando de 10,000 millones. Sí, entendía, 10 millones. Bueno. No.